Estimados alumnos, muy buenas tardes. Hoy vamos a analizar el concepto de regulación hormonal, que está definido como un sistema de autocontrol. Y para ello estudiaremos el feedback negativo y el feedback positivo. Este último es un mecanismo que aumenta, ojo con esto, aumenta los niveles plasmáticos hormonales. En cambio, el negativo es un mecanismo que permite mantener constantes los niveles plasmáticos hormonales. Para reforzar lo que acabo de decir, vamos a explicar este esquema. La retroalimentación se divide en una retroalimentación positiva y una negativa. Esta última está asociada a procesos de autorregulación. Está caracterizada por mantener determinadas metas u objetivos y es la más utilizada en sistemas de autocontrol hormonal. En este esquema de regulación hormonal aparece una estructura conocida como el hipotálamo. Este hipotálamo pertenece al sistema nervioso central y libera unas sustancias químicas conocidas con el nombre de factores liberadores que van a ir a actuar a nivel de una glándula endocrina conocida como hipófisis, que ya lo vimos en el video anterior. Esta hipófisis va a liberar las llamadas hormonas tróficas, son varias, las cuales van a ir a actuar a nivel de varias glándulas, las cuales van a producir hormonas que van a pasar a formar parte de la sangre. Y a través de estas van a llegar a los llamados órganos efectores. Cuando los niveles hormonales suben más allá de lo normal, y como van pasando por la sangre, llegan al hipotálamo, y una vez que el hipotálamo se percata de que los niveles aumentaron más allá de lo normal, el hipotálamo deja de producir los factores liberadores. Al no estar estos factores, la hipófisis deja de producir estas hormonas tróficas y como consecuencia las glándulas dejan de producir hormonas y de esa manera los niveles que estaban altos comienzan a bajar. Como ejemplo de lo que acabo de decir, vamos a analizar este concepto o este fenómeno conocido como la glicemia, en donde la glucosa va a jugar un rol tremendamente importante. ¿Qué es lo que es la glucosa? La glucosa es un monosacárido cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Es un carbohidrato y es utilizado por las células para obtener energía para que esta célula pueda realizar todos sus trabajos. Y la glicemia como concepto es la concentración de glucosa en la sangre. Esto es lo que nosotros debemos cuidar, la concentración de glucosa en la sangre. ¿Cómo llega la glucosa a nuestra célula? Bueno, la glucosa va a llegar a nuestra célula partiendo por los alimentos, los nutrientes, que son ingeridos por nuestro organismo y a través del sistema digestivo son degradados hasta este monosacárido conocido como glucosa, el cual a nivel del intestino delgado y específicamente el duodeno es absorbida y a través de la sangre va a llegar a la célula que es en donde realmente se necesita esta glucosa como aporte energético para que esta célula pueda trabajar y realizar todas sus funciones. ¿Cómo se regula la glicemia? Aquí va a jugar un rol importante este órgano, el páncreas, que también lo estudiamos en el caso anterior, y yo les explicaba que este páncreas es una glándula anficrina porque cumplía las funciones endocrina y exocrina. En esta oportunidad va a ser endocrina, en donde los islotes de Langerhans van a jugar un rol tremendamente importante. Acá en la figura vemos el páncreas. Esta es la forma que tiene. Acá está el hígado, el estómago, el intestino delgado, la vesícula biliar. Acá se ve con mucho más claridad la forma que tiene el páncreas. Dentro del páncreas van a aparecer dos células tremendamente importantes, que son las células beta, que secretan la hormona conocida como insulina, y las células alfa, que van a secretar la hormona conocida como glucagón. La insulina. ¿Qué hace la insulina? La insulina principalmente se va a presentar cuando nosotros elevamos los niveles de glucosa a nivel sanguíneo. Y este aumento de los niveles de glucosa en la sangre se debe, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ingesta excesiva de carbohidratos.
¿Y qué es lo que hace la insulina? Va a estimular la absorción y utilización de la glucosa por las células y su conversión en glucógeno. El glucógeno es una molécula que va a quedar ahí como almacenamiento y especialmente queda a nivel del hígado y en el músculo. Y sobre todo esto se va a utilizar cuando un individuo tiene, por ejemplo, ayunos prolongados, en donde el glucógeno va a tener que transformarse a glucosa. ¿Qué es lo que hace el glucagón? El glucagón principalmente se presenta cuando nosotros tenemos ayunos prolongados de varias horas, ¿ya? En donde los niveles de glucosa bajan y ahí es donde este glucagón va a ir a actuar a nivel del hígado para que el glucógeno lo transforme a glucosa. Y ese fenómeno se conoce como glucogenólisis. Y también puede participar en la conversión de grasas y proteínas hacia la glucosa y ese fenómeno se conoce como gluconeogénesis. Para reforzar lo que acabo de decir, aquí hay un esquema en donde tenemos un aumento de glucosa cuando ingerimos muchos carbohidratos. Este aumento es detectado por el páncreas, el que libera la insulina, la que viaja por la sangre hasta el hígado, para que guarde la glucosa como glucógeno. Ahí queda como reserva. Eso va a ocurrir cuando nosotros tenemos ingesta excesiva de carbohidratos. Acá dice muy claro, la insulina actúa luego de comer. Y finalmente este esquema representa la parte opuesta. Cuando ocurre una disminución de la glucosa, esto cuando tenemos ayunos prolongados por varias horas. Esta disminución es detectada por el páncreas, el que libera el glucagón, que viaja por la sangre hasta el hígado. ¿Para qué? Para que libere el glucógeno como glucosa. En otras palabras, el glucógeno es transformado a glucosa, porque se necesita, porque hubo un ayuno prolongado. Acá dice muy claro, el glucagón actúa cuando llevamos horas sin comer. Estimados alumnos, de esta manera nuestro organismo nivela o controla los niveles, valga la redundancia, de nuestras hormonas en nuestro sistema. Por su atención, muchas gracias.